río Paraguay alcanzó 5,72 metros esta semana, lo que es su punto más alto en lo que va del año. En solo un día el río creció 16 centímetros y ya existen 35.000 personas damnificadas. Varias de las familias que se encuentran en Ricardo Brugada ya debieron salir de sus casas y trasladarse a zonas más elevadas, ubicándose sobre la avenida 21 Proyectadas, en las inmediaciones de la Catedral de Asunción y los ingresos a la costanera de la capital, en algunos casos destruyendo las veredas y el asfalto para instalar los puntales de las viviendas precarias. A mí primerito lo me agarró el agua. Me mudé en la casa de mi mamá y de la casa de mi mamá me mudé acá. Estamos 5 familias todavía que ya están en el agua ahora. Ahora mismo que ya están en el agua, sinceramente. No puedo venir porque no está todavía terminada mi pieza y necesito materiales y ayuda un poco para mi bebé también. ¿Qué le pasa a su bebé? Y él anda con oxígeno, problema respiratorio. La casa de la familia Ortiz en la zona 3 de febrero del barrio Ricardo Brugada el día de ayer estaba completamente seca. Hoy amaneció de esta forma y hasta el momento ellos no tienen a dónde ir. Ellos viven con la madre de Nilda, una mujer que ya no puede moverse por sus propios medios. Pues no podemos estar en estas condiciones acá. Más todavía mi mamá está enferma y ya ves cómo está ella. Y la humedad, las cañerías, todas las cloacas desesperantes. Ay, sí, de todo, hay bichos, arañas. Incluso en la plaza frente a la comandancia de la policía ya se ha parcelado el terreno para unas 30 familias, a pesar de que existe una resolución que prohíbe la ocupación de espacios públicos. Los damnificados afirmaron estar en pie de guerra. Encima acá porque dijeron que nos iba a quitar otro de nuestro lugar, que no van a permitir, entonces amanecimos acá. Tenemos criaturas, tenemos chico especial, señora que está en cama y no nos hace caso nadie. No vamos a salir. ¿Dónde vamos a irnos? Si es el único lugar que hay y después todos los presidentes eligen dónde se van a ir. Tenés que estar con ellos, si no, no te dan nada. Benito Torres, asesor jurídico de la comuna, afirmó que ya se ha indicado el lugar a donde pueden trasladarse las personas damnificadas, pero que existe una resistencia por parte de algunos grupos, según informó, presuntamente por asuntos políticos. El 80% se le dijo, te vamos a llevar al costado del Coronel Escurra y en el Rey 4. Y ellos no aceptaron. Entonces te pregunto, ¿qué responsabilidad tiene la municipalidad que él haya gastado su dinero en una cuestión que no era la de su necesidad? ¿Verdad? Yo no puedo hacer nada si se le está dando una solución, se entiende, se reconoce su problema. No es que la municipalidad es insensible. Lo que estamos tratando de buscar es un punto en donde lleguemos a un equilibrio, en donde puedan convivir los vecinos con nuestros compatriotas que tienen. La comuna capitalina afirmó que ya se ha enviado un oficio a la comandancia de la policía, exigiendo que cumpla con la disposición de la municipalidad de desalojar los espacios públicos, pero que hasta el momento no se ha cumplido. La asesoría jurídica de la comuna capitalina afirmó que se volverá a enviar un oficio a la comandancia de la policía, esperando que esta vez sí se cumpla con lo dispuesto por la municipalidad de Asunción. Mauricio Durán, Red Guaraní.